Mi nombre es Marcio Roberto, soy pastor de la Iglesia Universal del Reino de Dios hace 25 años y estoy casado hace 22 años. En ese tiempo pasé en varios estados y siempre les enseñé a todas las personas por donde pasé acerca de mantenerse en la fe delante de los problemas, delante de las dificultades. Y sin saber que un día yo iba a ser puesto a prueba a causa de todo eso que siempre les enseñé y les prediqué a las personas. Ese día llegó. Yo estaba en la ciudad de Tufas haciendo la obra hacía poco tiempo, 9 meses, y decidí con mi esposa hacerme un examen, un chequeo. Hice los exámenes, recibí los resultados y los llevé al médico. Analizando esos exámenes, él entonces me miró fijamente y dijo así: ¿acaso no estás sintiendo ningún dolor en el cuerpo? ¿No estás sintiendo nada? Le dije: no, doctor, no estoy sintiendo nada. ¿Por qué? Le cuestioné. Me dijo: mira, es que aquí, viendo tus exámenes, usted tiene un problema grave en el riñón. Sus riñones. No era uno, eran los dos. Solo están funcionando un 13%. Usted tiene insuficiencia renal crónica. Yo le pregunté: ¿cómo puede ser, doctor? Me dijo: mira, probablemente esto es genético, es de familia. Inmediatamente me mandó a hacer esta cirugía de la fístula. Tuve que pasar por esa cirugía. Nunca me había hecho ninguna cirugía en el cuerpo. Esta fue la primera. A causa de esa fístula, yo tendría que empezar a hacer hemodiálisis. Entonces, él me derivó al hospital H-Ring. Y esa otra nefróloga, esa médica, esa nueva médica, hablando con nosotros nos dijo: señor Marcio, tendremos que hacer otro procedimiento, que es otra cirugía, que es la colocación de este catéter, que está ahí, ese tubo en mi estómago. Haciendo ese procedimiento, estaría en la fila de donador fallecido, ¿no? Hasta encontrar un donador vivo. Toma entre 1 año y más de 4 años esperar un donador. Ahí comenzó una batalla más. Ahí, después de ese procedimiento, tuve que hacer un pequeño curso para poder operar esta máquina de diálisis peritoneal. Es prácticamente como si fuera una hemodiálisis, solo que estaría todos los días, 9 horas por día, conectada a esa máquina. Eso llevó 1 año y medio. En nuestra cabeza pasa una película. No es fácil, ¿verdad? Usted ve a la persona con la que está casada hace años, siempre allí, en la fe. Y en aquel momento tener que someterse a estar conectado a una máquina para poder estar vivo. Como yo no pude ser la donante, ver esa situación no fue fácil. Nosotros tenemos fe, vivimos por la fe, pero es una lucha. Llegaba ese momento, alrededor de 9 horas todos los días, en la que debíamos preparar la máquina. Iba allí, limpiaba, preparaba la máquina para que él pudiera conectarse. Usted puede imaginarse 25 años predicando el Evangelio, la palabra de Dios, y de repente tuve que parar totalmente para tratar esa situación. Esta fue la mayor lucha que enfrenté dentro de mí, porque yo quería estar en el altar. En ese momento, mi esposa puede ayudarme en esto. Habló mucho conmigo y eso me ayudó. Pasado unos meses, conocí a un pastor en Sorocaba y ese pastor se puso a disposición para hacer la donación del riñón. Ahí, hablando con él, concientizándolo sobre si realmente quería hacer eso, porque no se lo pedí, él se puso a disposición.
Él dijo, no, yo sí quiero. Entonces, está bien. Le dije cómo sería el procedimiento. Marcamos un día para ir a San Pablo a hacer los exámenes, la prueba de compatibilidad. A la salida de Sorocaba, estaba muy oscuro, estaba lloviendo. No íbamos a alta velocidad, íbamos por debajo de la velocidad permitida en la autopista. Vi de lejos lo que parecía un cachorro, solo que cuando llegué cerca, no era un cachorro, era una persona, un joven que estaba caído en el medio de la autopista. Entonces, yo ya estaba encima. Para no atropellar a ese joven, me desvié, pero el auto derrapó y comenzó a dar vueltas varias y varias veces, hasta volcar y quedar invertido. Así quedó el auto, totalmente destruido. Como ellos dicen, era pérdida total. En eso llegaron los bomberos y fueron hacia el auto por la gravedad del accidente, por cómo quedó el auto. Pensaron que había víctimas. Nosotros le dijimos, no, no hay víctimas. Las personas que estaban ahí somos nosotros. Entonces ese bombero me miró y me dijo, mira, se puede considerar que fue Dios quien los guardó. Le dije, sé que fue Dios. Yo les pedí que atendieran al joven que estaba en medio de la autopista, incluso porque él estaba todo lastimado. Entonces los bomberos comenzaron a socorrer al joven que ya había sido atropellado antes. Ese día, cuando sucedió ese accidente, nosotros estábamos muy felices, pero cuando eso sucedió, una vez más, nosotros tuvimos que creer que estaba siendo hecha la voluntad de Dios. Y un detalle más sobre eso, Ciliandra, es el siguiente, que cuando salí del auto, me vino un pensamiento a la cabeza. ¿Qué pensamiento? El día anterior había un grupo de pastores hablando. Yo llegué por detrás de esos pastores y oí a uno de ellos diciendo así, le está sucediendo todo eso porque debe estar en pecado. Hay algo que está mal. Cuando ese pastor me vio, no sabía qué hacer, pero estaba todo bien. Me vino ese pensamiento a la mente. Solo que yo dije que no. Fue cuando el obispo llegó, nos atendió rápidamente y oró por el joven que estaba accidentado. Hablando con el obispo, le pedí si podía prestarme un auto, me prestó otro auto y fuimos a San Pablo. Realizamos los exámenes, tanto yo como ese pastor, y lamentablemente, a causa de algunos factores, ese pastor no podía hacer la donación. Yo pensaba, después del accidente, después que no salió bien lo del pastor, para que fuera el donante, ahora se acalmará esta tempestad. Pero no fue así. En marzo del 2024, nos despertamos a las 4 de la mañana y yo aún estaba conectado a la máquina de la diálisis. Mi esposa entró al baño, solo que cuando entró, salió gritando con la máquina en la cabeza. Gritando, gritando y gritando. Yo vi a mi esposa de pie, al lado de la cama, agarrando una prenda de ropa y desfalleciendo, cayendo. ¿Qué tuve que hacer para mi esposa no caer? Arranqué rápidamente los tubos que estaban conectados a mí, fui y logré agarrar a mi esposa para acostarla en el piso. Y estaba perdiendo líquido y yo ahí para que mi esposa no se lastimara. En eso, llamé a una amiga nuestra para que agarrara a mi esposa y la llevara a la guardia. Entonces, la pusieron en el pasillo. ¿Ella llegó en ese estado? Fue en ese estado que ella llegó. Hasta que llegaron 2 neurólogos. Me preguntaron quién era, si era el esposo, y me dijeron así, mira, tu esposa tiene una aneurisma cerebral. Ellos me miraron bien y me dijeron, tu esposa puede morir a cualquier momento.
Cuando llegué en casa y me deparé sin mi esposa, que siempre estaba conmigo en todo momento, que siempre estuvo. Pasamos por todo lo que pasamos con ella a mi lado, solo que en ese momento no tenía a mi esposa conmigo. Incluso la que me ayudaba a conectar la máquina era mi esposa, porque había una preparación para la máquina. Ahora me encontraba haciendo todo solo. No fue fácil. No fue fácil. Y repito nuevamente, no fue fácil, fue difícil. La que iba a quedar viuda era mi esposa, por todo lo que ya me había sucedido a mí. Y ahora estaba corriendo un serio riesgo de quedar en esa situación sin mi esposa para ayudarme. Llegó el cirujano diciendo así: nosotros vamos a tener que operar a tu esposa. Esta cirugía es una cirugía de alto riesgo, de riesgo de muerte. Me vino una fuerza tan grande, una indignación tan grande contra esa situación, que dije: Dios, hace 25 años te sirvo en el altar. Yo vivo lo que predico y predico lo que vivo. Yo le exigí a Dios: Dios, no acepto que mi esposa salga de esa cirugía para vegetar arriba de una cama, porque el diagnóstico era ese. A las 4 de la mañana tuve la respuesta de ese desafío. El teléfono sonó, porque hasta entonces no había recibido ni una noticia. En mi cabeza era la esposa que había quedado con ella. Pero no era la esposa que se quedó con mi esposa. Era mi esposa. Ella me dijo: hola, amor, ¿cómo estás? Sin saber que ella estaba entre la vida y la muerte y preguntándome cómo estaba yo. Esta agua cura mi cuerpo físico. En el nombre del Señor Jesús, es un santo poder este remedio. Dios fue trabajando día tras día. Fue sorprendiendo a los médicos en realidad. Hasta hoy. Si me pregunta, cuando ella me pregunta cómo explicamos esto, cómo justificamos el hecho de que ella haya tenido una hemorragia del tipo más grave y no haya desarrollado ninguna secuela neurológica y hoy llevar una vida normal, productiva, creativa, no sé explicarlo. Es algo que no logramos explicar. Eso solo puede venir de una fuerza mayor. Nosotros debemos abrirnos a ella y aceptarla. Yo salí del hospital a los 23 días y dije: necesito ir al altar de Dios. Necesito ir al altar de Dios a glorificar su nombre. Llegó el mes de la hoguera santa. Nosotros nunca dejamos de sacrificar en el altar, ¿verdad, Ciliandra? Yo siempre amé hacer la obra. Ganar almas, dedicarme a las personas. Un día que llegué en casa y dije: Ciliandra, nosotros tenemos que cambiar esto. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo me quedaré fuera del altar sin hacer lo que amo? Nunca me quejé con Dios. Nunca dije: ¿por qué, Dios, estoy pasando por esto? Nunca. Dios nunca escuchó eso de mi boca. Él es testigo de eso. Dios es testigo de eso. Que nunca me quejé, nunca murmuré. Pero llegó un momento en que Dios debe descender y hacer algo. En realidad, yo me sentía como una man. ¿Quién nos miraba? No sabría lo que estábamos pasando, pero solo yo sé y ella sabe que teníamos esa lepra que vencer y solo el sacrificio podría dar ese basta. Entonces fuimos al altar con toda nuestra entrega y en esta hoguera santa
de julio del 2024, el altar se transformó para mí, para ella, en el río Jordán. Y cuando subimos al altar, subimos para realmente dar una zambullida. La zambullida que cambiaría nuestra historia. Yo puedo decirle que no demoró mucho. Dios respondió porque apareció después de mucho tiempo. Esta pareja, no digo amigos, porque ellos forman parte de mi familia. Ellos estaban de acuerdo, ya habían hablado sobre esto, se pusieron de acuerdo entre los dos. Y ella me dijo así: pastor, como su esposa no puede donar, el pastor no puede donar, yo le donaré mi riñón. Nosotros teníamos una amistad con este pastor. Hace un tiempo que lo veíamos a él. Después de que volvimos de Estados Unidos, conocimos el caso de él, que él estaba con ese problema en el riñón, haciéndose diálisis, y yo estaba orando por él. Una madrugada y escuché una voz diciendo así: ¿por qué no tú? Al otro día me desperté pensando en aquello, en por qué estaba escuchando esa voz. ¿Por qué no tú? Ahí tuve miedo de que tal vez mi marido no aceptara, pero gracias a Dios él es de la fe y aceptó. Fue cuando decidí donarle mi riñón a él. Estás sintiendo dolor, ¿verdad? Mucho dolor. Mucho dolor en el cuerpo. Sí. Pero, ¿cómo está tu alma? Muy feliz. Muy feliz. Por la oportunidad de poder ganar aún más almas a través de esta actitud. Está durmiendo porque fue una cirugía larga, 4 o 5 horas. De aquí a poco se termina la anestesia, pero ya orinó bastante. Está muy estable. Está bien, ¿no? Estás bien, ¿verdad, amor? El médico quedó perplejo, admirado, porque son raros esos acontecimientos de trasplantar un riñón y que el riñón funcione de inmediato. Ahí mismo, en la cirugía, yo ya había hecho 2 litros de orina. En el transcurso del día, 11 litros. Cuando miré mi estómago, no estaba más ese tubo. Yo pude ir al baño. Una cosa tan simple, ¿no? Una cosa para muchos tan insignificante, pero para mí no, porque podría ir al baño a orinar. El riñón, no, Leandra, funcionando perfectamente. Mi esposa es testigo de eso, de la alegría con la que salí del baño, de la felicidad. Pero Dios encomendó ese riñón, que vino desde Estados Unidos y que era para mí. Hoy, yo y mi esposa los tenemos a ellos como que es Leandra. Como familia, hermanos. Como familia. Yo la llamo a ella hermana Blanca, hermana Blanca. Pastor Marcio y Silandra, nos conocimos en la obra, nos volvimos una familia en la obra, y mi deseo es que los dos juntos ganen muchas, pero muchas almas para el Señor Jesús a través de ese riñón. Es lo que más deseo en mi vida, es que juntos estemos en el altar hasta el último día, hasta el último suspiro, ganando almas para el Señor Jesús. Yo puedo decir que para retribuir lo que ella hizo por mí, solo hay una manera: ganar almas. Y ese es nuestro mayor objetivo, ¿verdad? Sí, nosotros vamos a ganar almas hasta el fin, hasta el último suspiro.
Que Dios bendiga al pastor Ricardo, que Dios bendiga a su esposa Elaine, que Dios los bendiga mucho, que pueda darles lo que yo no puedo. Viendo a mi esposa Kim a mi lado, si la amaba antes, hoy mi amor por ella no tiene un número que lo especifique. Yo puedo garantizar que sin el Espíritu Santo no soportaría. Y eso me alegra, porque con el Espíritu Santo logré vencer todo eso. En una reunión de pastores, el Macedo vino con esa revelación. Para mí es una revelación que me ayudó mucho. Que dice así: poneos a prueba para ver si estás en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Mi fe fue probada y yo fui aprobado. Porque llegué, mejor dicho, porque llegamos hasta aquí.